Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso y si no pues esperemos que este vídeo lo mejore un poquito. Hoy como ya habrán visto en el título vamos a hablar de un tema que su copyright que les va a encantar porque es de esos que nos ponen a pensar, a chismosear un poquito y sobre todo, a entender las dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en la relación superíndice 3N entre Halil İbrahim Ceylan y Sıla Türkoğlu, pero no de la manera convencional. Vamos a desentrar más menos a esos secretos, esas dinámicas, esos rumores, todo aquello que ha mantenido a sus fans en vilo y a la prensa del corazón superíndice 3N hablando sin parar. Antes de empezar a soltar la bomba, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Por favor, háganlo. No se arrepentirán. Tenemos contenido nuevo cada semana, desde análisis de series y películas, hasta chismecitos del mundo del entretenimiento, tips de belleza y, bueno, de todo un poco. Así que si les gusta lo que ven, denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos porque esto se va a poner interesante. La relación superíndice 3N entre Halil İbrahim Ceylan y Sıla Türkoğlu ha sido un verdadero culebro superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla. Para quienes no tu copyright familiarizados, ambos actores saltaron a la fama gracias a la serie Emanet, donde interpretaron a Yaman y Seher, respectivamente. Su química en pantalla era innegable, explosiva, de esas que te hacen suspirar y rogar porque los personajes terminen juntos. Y claro, como suele pasar, esa química trascendió superíndice 3 la pantalla y los rumores de un romance en la vida real comenzaron a surgir. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien la química era evidente, la pareja nunca confirmó superíndice 3 oficialmente una relación superíndice 3N. Y eso, mis amigos, es lo que ha alimentado a UNMU, las especulaciones y ha generado un mar de teorías entre sus fans. ¿Por qué copyright nunca confirmaron nada? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y las respuestas, bueno, hay para todos los gustos. Algunos creen que la relación superíndice 3N era real, pero que decidieron mantenerla en secreto por miedo a la presión superíndice 3N mediática, por proteger su privacidad o incluso por estrategia de marketing. Asu como lo oyen. A veces las productoras prefieren que los actores mantengan un halo de misterio para seguir alimentando la expectativa del público. Otros, en cambio, piensan que la relación superíndice 3N fue puramente profesional, que la química era producto de su talento actoral y que supieron separar muy bien su vida personal de su trabajo. Esta teoría también copyright tiene sentido, porque no todos los actores que tienen química en pantalla terminan siendo pareja en la vida real. Será una locura. Pero vamos a lo que nos interesa, a los secretos impactantes que prometo en el título. Y aquí es donde empezamos a desentrar más menos la madeja de rumores y especulaciones. Uno de los rumores persistentes es que la relación superíndice 3N entre Halil İbrahim y Sıla fue bastante tormentosa, con altibajos constantes, peleas y reconciliaciones. Algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Emanet aseguran que la pareja tenía fuertes discusiones en el set, que a veces afectaban el ambiente de trabajo. Incluso se dice que estas tensiones fueron una de las razones por las que Sıla Türkoğlu decidió superíndice 3 abandonar la serie antes de tiempo. Ahora bien, hay que tomar estos rumores con pinzas, porque no hay nada confirmado. Pero lo cierto es que la salida de Sıla de Emanet fue bastante abrupta y generó superíndice 3 mucha controversia. Muchos fans se sintieron decepcionados y acusaron a la producción superíndice 3N de no haber manejado bien la situación superíndice 3N. También copyright se culpó superíndice 3 a Halil İbrahim, aunque no estuvo claro si tuvo algo que ver con la decisión superíndice 3N de Sıla. Otro secreto impactante que ha circulado es que la familia de Halil İbrahim no aprobaba la relación superíndice 3N con Sıla. Se dice que su madre en particular, tenía una imagen muy diferente de la mujer ideal para su hijo y que no veo a Sıla como una buena opción superíndice 3N. Esto obviamente habrá generado tensiones adicionales entre la pareja y podrá haber contribuido a su eventual separación superíndice 3N, si es que alguna vez estuvieron juntos. Y aquí viene otro punto clave, la diferencia de personalidades. Halil İbrahim Ceylan es conocido por ser una persona reservada, discreta y muy centrada en su carrera.
Sila Turkoglu por su parte parece ser muy extrovertida, espontánea y activa en redes sociales. Estas diferencias, según algunos expertos en relaciones, podrían haber dificultado la compatibilidad entre ambos y haber generado conflictos en la convivencia. Pero no todos son rumores negativos. También hay quienes aseguran que Halil Ibrahim y Sila tenían una conexión superíndice 3N muy especial, que se entendían a la perfección superíndice 3N y que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Se dice que ambos compartían un sentido del humor similar y que disfrutaban mucho de pasar tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set. Estas versiones muy optimistas sugieren que si bien la relación superíndice 3N pudo haber tenido sus dificultades, también hubo momentos de mucha felicidad y complicidad. En definitiva, la verdad sobre la relación superíndice 3N entre Halil Ibrahim Ceylan y Sila Turkoglu es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Cada uno tiene su propia versión superíndice 3N de la historia, basada en rumores, especulaciones y fragmentos de información superíndice 3N que han ido recopilando a lo largo del tiempo. Lo que es cierto es que ambos actores lograron crear una química inolvidable en pantalla y que su trabajo en Emanet les abrió superíndice 3 las puertas a nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Hoy en día ambos siguen trabajando en diferentes proyectos y cosechando con diéresis copyrightsitos en sus respectivas carreras. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Que ambos sean felices y que sigan creciendo como profesionales. Si hubo o no un romance entre ellos, si fue tormentoso o idílico, es algo que solo ellos saben. Y como fans debemos respetar su privacidad y apoyar sus decisiones. Asu que para resumir todo lo que hemos hablado hoy, la relación superíndice 3N entre Halil Ibrahim Ceylan y Sila Turkoglu es un enigma lleno de rumores, especulaciones y teorías. Nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N, pero la química en pantalla era innegable. Se dice que hubo tensiones, diferencias de personalidad e incluso oposición superíndice 3N familiar. Pero también copyright N se habla de una conexión superíndice 3N especial y de momentos de felicidad. Al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación superíndice 3N entre Halil Ibrahim y Sila. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, aprecio mucho su tiempo y su apoyo. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo que amistad entre Halil Ibrahim y Sila? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su relación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Ahora bien, antes de que se vayan corriendo a la sección superíndice 3N de comentarios a dejar sus teorías, quiero profundizar un poco en algunos de estos puntos clave que hemos tocado. Vamos a escarbar un poquito profundo en el jardín de los rumores, a ver si encontramos algún que otro gusano interesante. Primero hablemos de la famosa química. Es innegable que Halil Ibrahim y Sila, como llaman Iseer, tenían una conexión superíndice 3N que traspasaba la pantalla. No era solo actuar, era algo Esa mirada, esa tensión superíndice 3N palpable, esos momentos de ternura. Ay, Dios mío, que una se derritiera. Y claro, los fans, que somos muy listos, enseguida empezamos a sospechar. Hay tomate, nos pregunto, vamos. Y aunque ellos nunca lo confirmaron, la duda siempre estuvo. Pero superíndice 3 se crea esa química? ¿Es pura actuación superíndice 3N, o hay algo Bueno, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, es el talento de los actores, su capacidad para meterse en el papel y transmitir emociones. Pero por otro lado, también copyright N tiene que haber una cierta conexión superíndice 3N personal, una chispa que encienda la llama. Y esa chispa a veces puede ser amistad, atracción superíndice 3N fúsica, o incluso amor.
En el caso de Halil Ibrahim y Sila, yo creo que hubo una combinación superíndice 3N de todo esto. Eran buenos actores, se llevaban bien y probablemente sentuan una cierta atracción superíndice 3N el uno por el otro. Pero claro, de a tener una relación superíndice 3N formal, hay un mundo. Y en ese mundo hay muchos obstáculos. Uno de esos obstáculos, como ya mencionamos, es la presión superíndice 3N medio tica. Imaginen lo que es estar constantemente en el ojo del huracán, con los paparazzis siguió copyright dote a todas partes y los fans analizando cada uno de tus movimientos. Debe ser agotador. Y si a eso le sumamos la presión superíndice 3N de la productora, que probablemente les pedó a que mantuvieran el misterio para seguir alimentando la expectativa del público, pues la cosa se complica aún más. Otro obstáculo, y este es un tema que me parece súper interesante, es el tema de las familias. En la cultura turca, la familia tiene un peso muy importante y las opiniones de los padres suelen ser determinantes en las decisiones de los hijos. Así que si la madre de Halil Ibrahim no aprobaba la relación superíndice 3N con Sila, eso podría haber sido un problema serio. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que la madre de Halil Ibrahim sea una bruja malvada, sino que simplemente estaba ejerciendo su papel de madre protectora, preocupada por el bienestar de su hijo. Y hablando de rumores, vamos a meternos de lleno en el tema de las peleas en el set. La cosa se pone picante. Se dice que Halil Ibrahim y Sila tenían fuertes discusiones, que se gritaban y que incluso llegaban a las lágrimas. Copyright drama. Ahora bien, hay que tener en cuenta que trabajar en una serie de televisión superíndice 3N es muy estresante. Son muchas horas de trabajo, mucha presión superíndice 3N y muchas emociones a flor de piel. Así que es normal que haya roces y discusiones. Pero claro, si a eso le sumamos una posible relación superíndice 3N sentimental complicada, pues la cosa se puede salir de control. Algunos dicen que estas peleas eran producto de los celos. Que Halil Ibrahim era muy celoso y que no le gustaba que Sila coqueteara con otros hombres. Otros dicen que eran producto de la frustración superíndice 3N. Que ambos estaban cansados de fingir que no pasaba nada entre ellos y que eso generaba tensión superíndice 3N. Y otros simplemente dicen que eran producto de la incompatibilidad de caracteres. Que ambos eran muy diferentes y que chocaban constantemente. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que estas peleas, si es que realmente existieron, podrían haber contribuido a la eventual separación superíndice 3N de la pareja. Porque, seamos sinceros, Copyright N quiere estar en una relación superíndice 3N donde hay constantes discusiones y peleas. Nadie. Y ahora llegamos al punto ese controvertido de todos, la salida de Sila de Emanet. Se armó superíndice 3 la gorda. Muchos fans se sintieron traicionados y acusaron a la producción superíndice 3N de haberla despedido. Otros acusaron a Halil Ibrahim de haber influido en la decisión superíndice 3N. Y otros simplemente lamentaron su partida y desearon que volviera. La verdad es que nunca se supo con certeza por Copyright si la dejó superíndice 3 la serie. Algunos dicen que fue por problemas de salud. Otros que fue por problemas contractuales. Y otros que fue por problemas personales con Halil Ibrahim. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que su salida marcó superíndice 3 un antes y un después Copyright S en la serie. Y muchos fans nunca pudieron superar su partida. Pero bueno, ya basta de dramas. Vamos a hablar de cosas positivas. Porque a pesar de todos los rumores y especulaciones, también Copyright N hay que reconocer que Halil Ibrahim y Sila tenían una conexión superíndice 3N muy especial. Se entendían a la perfección superíndice 3N, se apoyaban mutuamente y se hacían reír. Y eso en el mundo del espectáculo no es fácil de encontrar. Se dice que ambos compartían un sentido del humor similar y que disfrutaban mucho de pasar tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set. Que se contaban chistes, que se hacían bromas y que se reían a carcajadas. Y esa complicidad, esa alegría, se transmitió a la pantalla. Y eso, mis amigos, es lo que enamoró superíndice 3 a los fans. También Copyright N se dice que ambos se apoyaban mutuamente en sus carreras. Que se daban consejos, que se animaban y que se alegraban por los logros del otro. Y eso en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es muy valioso.
Porque no es fácil encontrar a alguien que te apoye incondicionalmente y que se alegre por tu su condiéresis copyright citos. En definitiva, la relación superíndice 3N entre Halil Ibrahim Ceylan y Sila Turkoglu es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo que sabemos es que ambos son grandes actores, que crearon una química inolvidable en pantalla y que dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero darles un consejo. No se obsesionen con la vida personal de los famosos. Disfruten de su trabajo, de su talento y de su química en pantalla. Pero recuerden que son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios secretos. Y que tienen derecho a la privacidad. Asu que dejen de lado los rumores y las especulaciones, y con su copyright entrense en lo que realmente importa, el amor al arte, el respeto a los demás y la búsqueda de la felicidad. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y si les gustó Superíndice 3, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y que viva el chismecito sano. ¡Mua!